¿Te ha pasado alguna vez que tienes un profesor o alguien con quien hablas, un compañero de trabajo, un jefe, que no le entiendes absolutamente nada de lo que tratan de explicarte y en cambio tienes otros con los cuales te comunicas muy bien y entiendes lo que te dicen y captas todas las ideas que te quieren transmitir? Bueno, hoy vamos a hablar un poco de eso. Hola a todos, donde quiera que se encuentren. En nuestra clase de hoy de Desarrollando Competencias Gerenciales vamos a hablar de aprender a aprender. Para mí es sumamente importante este taller debido a que muchas veces vemos o creemos que nuestros hijos tienen problemas de aprendizaje o que no captan bien las ideas o que no sabemos explicarles y que el problema probablemente lo tengan ellos. Para mí no importa la edad, no importa el nivel académico. Creo que todas las personas deben tener la oportunidad de aprender a aprender. Y básicamente lo que trata este taller es nosotros lo manejamos empresarial, la andragogía, que obviamente habla del aprendizaje para adultos, e insisto, no tiene nada que ver con que muchas de las competencias que explicamos también sean para adolescentes y hasta niños. Hablamos un poco de los saberes y hablamos sobre todo del estilo de aprendizaje, que es de lo que se trataba el punto inicial, que es de donde parte esa falsa idea de que a veces no somos capaces de entender. Y lo que está pasando es que no estamos recibiendo la información de la manera en que podemos manejarla mejor y adquirirla de mejor forma. Aprender a aprender es uno de nuestros primeros talleres y tiene que ver con eso, de que puede haber un falso paradigma de que nuestros hijos o las personas a las cuales le explicamos, nuestros subordinados, las personas con las que trabajamos o nuestros jefes, les falta capacidad o capacidad de explicarse mejor, o a nosotros capacidad de entender, o en cualquier caso vemos que tenemos dificultades con un profesor y podemos tender a pensar que el profesor tiene algún problema para transmitirnos información, cuando vemos que otros alumnos, en su caso, entienden perfectamente al mismo profesor en la misma materia y les va bien, y a ustedes les va mejor en otras materias donde otros alumnos de repente no les va tan bien. Y eso básicamente tiene que ver con un aspecto que vamos a tocar en el taller de hoy, que son los estilos de aprendizaje. Antes de eso quisiera hablarles de andragogía, que tiene mucho que ver con este taller de aprender a aprender, y básicamente a lo que se refiere es que, según Malcolm Knowles, es el arte de enseñar a los adultos. Y esto es muy importante para nosotros. Insistimos, todas las competencias o la mayoría de las competencias pueden transmitirse a personas de cualquier edad. No hay ninguna limitante en ese sentido. Lo importante es saber cómo dirigimos o cómo expresamos las ideas de las competencias gerenciales en niños o adolescentes. Pero básicamente, en lo que se refiere a aprendizaje para adultos, lo que nos importa más que entendamos, o lo que nos importa más explicar y saberlo hacer, es que todos tenemos la capacidad de aprender, todos, sobre todo cuando ya somos adultos y tenemos experiencia. Y hasta sin experiencia podemos aprender muchísimo, porque la información hoy en día la tenemos en nuestras manos. Nosotros tenemos diferentes cursos, talleres, y no hablo de mí o de mi equipo, sino hablo a nivel general en el mundo, en el universo de la informática o de la información. Hay mucho conocimiento que está actualmente en las redes o en canales de YouTube o por cualquier otra vía, que llega a ti y que te permite aprender de lo que quieras y te da la posibilidad de verlo en detalle, de volverlo a ver, de revisarlo, pero muy importante es que sepas cómo debes revisarlo. En lo que respecta a la andragogía, lo que a nosotros también nos interesa mucho explicar es que tiene unas características fundamentales. Debe ser participativa, tienes que tener la oportunidad de discutir sobre las ideas, poder preguntar, repreguntar, que lo que tú estás recibiendo lo estás haciendo de forma correcta, que la información que está llegando a ti es la real, es la indicada. Lo segundo es que es horizontal. Horizontal, ¿por qué? Porque la andragogía se refiere a personas adultas, es decir, tanto el facilitador puede ser una persona adulta, no importa la edad, como el que recibe la información. Y en ese caso están en paralelo y ambos tienen una experiencia. En el ámbito del trabajo, probablemente el estudiante; en el ámbito pedagógico, probablemente el facilitador. Pero, sin embargo, ambos tienen conocimientos, han laborado y tienen cierta experiencia. Y en lo que respecta a la flexibilidad, que es otra característica, tiene que ver con que hablamos de personas adultas, de nuevo, que están probablemente trabajando, que tienen poco tiempo, que tienen familia,
tienen un presupuesto a veces limitado y eso hace que todo el proceso de aprendizaje debe hacerse de forma flexible en los tiempos que esta persona pueda atenderlo y de la forma que él realmente se sienta cómodo realizando estos procesos de aprendizaje. Lo segundo que hablamos de los saberes, y para mí es importante el tema de los saberes, y ojo que aquí vamos a dar una información muy básica, pero que me gustaría mucho que ustedes ahondaran más en el detalle de los saberes. Saber ser, saber estar, saber saber, saber hacer. Y lo que significa para mí el saber ser, que a veces no está, o el saber estar dentro de la explicación de los saberes, es que saber ser es saber ser un individuo íntegro, entender que tienes valores y que tú mismo no fallas en ellos, que tienes principios, que los respetas y que no das tu brazo a torcer en lo que consideras que es bueno y correcto. Eso es el saber ser. El saber estar tiene que ver mucho con lo mismo, pero orientado a la sociedad. ¿Cómo me involucro con la sociedad? ¿Cómo colaboro? ¿Cómo formo parte de ella? ¿De qué manera actúo cuando estoy con otros? ¿Cómo me rodeo con otras personas? ¿Cómo armo equipos? ¿Cómo colaboro con estos equipos? ¿De qué manera integro a mi familia? ¿O cómo me integro con mi familia y cómo integro mi familia también a la comunidad? Eso para mí es lo que significa o es más importante dentro del saber estar. Y saber tiene que ver con la parte pedagógica, con el proceso de aprender, pero de aprender de forma, valga la redundancia, formal. Cómo estudiamos, qué estudiamos, dónde nos preparamos, de la teoría básicamente. De qué información recibimos y de qué manera y en dónde, si estudiamos en un instituto de educación o lo hacemos a través de una vía andragógica, por ejemplo, o de forma autodidáctica. Y por último, el saber hacer, ese conocimiento que hemos adquirido en el saber, ponerlo en la práctica y hacer de esto un conocimiento, una experiencia, una habilidad que le permita a otro saber en qué yo soy bueno y que además se note que yo soy bueno en eso. Luego en otros talleres hablaremos de proactividad, que tiene algo que ver o mucho que ver con el tema de saber hacer. Como último punto y el que considero más importante, el que tiene que ver con eso de por qué a veces pensamos que nuestros hijos tienen problemas en las clases o tienen problemas con un profesor o nosotros mismos no hemos entendido a un jefe, a un profesor o no entendemos en determinadas dinámicas o tareas o procesos de aprendizaje. Y básicamente hablamos de los estilos de aprendizaje. Abajo obtendrán un link para hacer uno de los test de estilos de aprendizaje en los que pueden determinar cuál es el que le corresponde a cada uno de ustedes. Sin embargo, yo siempre los invito a que busquen otros, a que realicen la mayor cantidad posible para estar claros en cuál es ese estilo de aprendizaje. Como les digo, el que está abajo es completamente gratuito. Y hablando ya de los estilos de aprendizaje, podemos determinar 4. En algunos casos también dice que son 3. A mí me gusta siempre ahondar más en el detalle porque muchos tenemos características que otros no y hacemos cosas que otros no hacen y por eso aparecen nuevos estilos de aprendizaje o formas de aprender, sobre todo por las nuevas tendencias. Básicamente el auditivo, que es las personas que aprenden escuchando y entienden prácticamente todo a través del oído. Y eso es buenísimo para las personas que van a clase y el profesor escribe muy poco en una pizarra, da pocos ejemplos y hace pocas dinámicas o trabaja mucho más con el hablar, con las expresiones orales y trabaja poco con el texto. El segundo estilo de aprendizaje mayor conocido es el visual. Son las personas que además de que van escuchando, necesitan ver, necesitan palpar algo diferente a la audición. Y son los que requieren cuadros, ejemplos visuales, videos si es posible, o ver algunas fotografías en algún texto. A veces hasta leer o ver ejemplos en el mismo cuaderno o en el mismo texto. Son las personas que requieren algo más que la audición, necesitan aspectos visuales de esa explicación para poder captar mejor la información. Y esto es muy importante. El tercero es el kinestésico. El kinestésico tiene que ver con la práctica. Son personas que aprenden más haciendo trabajos con otros, practicándolo, formando parte de equipos de trabajo, realizando roleplays. Tiene mucho que ver con aprender haciendo y sobre todo requieren de un modelo, de un mentor, entre comillas, alguien que le explique cómo se hacen las cosas y luego le permita a él hacerlo.
son personas mucho más motivados a la práctica, a realizar la tarea. Y por último tenemos el lector-escritor, dentro de los cuales me encuentro, que son personas que además que reciben la información o la deben leer, la tienen que escribir, porque escribiéndola es donde fijan la información en su cerebro. Esto es muy importante. Para mí ya no es solamente la lectura, ahora veo, por ejemplo, muchos canales de YouTube, aprendo mucho a través de ellos, de los aspectos que quiero mejorar o que quiero desarrollar mejor, y escribo, veo el video o lo escucho sencillamente y voy escribiendo. Y de esa forma me voy grabando las ideas que comparten conmigo otros orientadores. Y básicamente es importante que en el mundo de hoy hay muchas vías en las cuales recibe información, no solamente la lectura, no es a través solamente de libros, ahora hay audiolibros. Y yo lo que hago, como no necesariamente ahora tengo que leer, sino puedo escucharlo, es precisamente escribir las ideas principales, hacer un mapa mental de esto que me están explicando a través de un audio, y yo voy haciendo la misma tarea de lector-escritor, pero a través de la tarea de escucha-escritor. Y eso me ayuda muchísimo a captar más información o de manera más rápida. Ya para finalizar, decirles que puede darse el caso, y es el objetivo principal del taller del día de hoy, que podemos estar definiendo una persona según cómo le va en una materia o en determinada carrera. Y esa persona probablemente no tiene claro cuál es su estilo de aprendizaje. O algunos de nosotros puede estar pasando por la misma situación y debe tener claro cuál es su estilo de aprendizaje, compartirlo para definir con las otras personas con las cuales se rodea y tiene relación cómo le gustaría que le explicaran las cosas o qué requiere adicional para poder entenderlas mejor. Como siempre les pedimos que si les ha gustado el video de hoy nos den un like, que nos ayuda muchísimo, que si lo desean pueden suscribirse al canal, darle a la campanita, y hasta pronto y nos vemos en próximos videos. Muchas gracias.